En el año 1702, en medio de un océano que los mapas apenas se atrevían a dibujar, una expedición mexicana puso el pie en una isla que no debía existir. Horas después, ya no quedaba nadie vivo para contar lo que vio. Ni gritos ni señales de lucha, solo restos humanos, como si algo enorme los hubiera devorado sin prisa. Lo que encontraron esa noche no aparece en los libros de historia. Y cuando entiendas por qué esa isla era conocida como el lugar donde los gigantes comen hombres, jamás volverás a ver el mar de la misma forma. Antes dice Ware. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y asegúrate de suscribirte, porque esta historia no es solo terror, es advertencia. La expedición partió del puerto de San Blas, en la Nueva España, bajo órdenes no oficiales. No era una misión religiosa ni militar, era una exploración silenciosa, financiada por hombres que no querían dejar registros. El líder era don Esteban de Urrutia, cartógrafo, exmarino real y hombre conocido por no creer en supersticiones. Junto a él viajaban 12 hombres más. 2 soldados veteranos, un fraile dominico enviado para documentar costumbres locales, un médico, 6 marineros curtidos y un joven intérprete indígena llamado Ictán, el único que intentó abandonar la misión antes de llegar. Desde el primer día, el mar se comportó extraño. No había tormenta, pero las aguas estaban negras, densas, como si algo se moviera debajo. Las noches eran sofocantes, sin viento, y varios juraron escuchar golpes rítmicos contra el casco del barco, como nudillos enormes probando madera. Ictán fue el primero en hablar. Dijo que su abuelo mencionaba esa isla en sus rezos, no como un lugar, sino como una boca, un sitio donde la tierra se abría para alimentarse, donde los hombres altos, demasiado altos, imitaban voces humanas para atraer presas. Don Esteban se rió. Dijo que eran cuentos para asustar niños, pero el freo no se rió. La tercera noche, el barco quedó inmóvil al no encallado, no varado, simplemente. El mar dejó de moverse, ni olas ni corriente. Era como si el océano estuviera conteniendo la respiración. Al amanecer, la vieron. La isla no aparecía en ningún mapa oficial. Era grande, montañosa, cubierta de selva tan espesa que la luz apenas tocaba el suelo. Una neblina baja la rodeaba, incluso con sol directo. Y lo más inquietante, no había aves ni una. Cuando anclaron, el silencio era absoluto. Ni insectos, ni viento. Solo el sonido de sus propios pasos y una sensación constante de estar siendo observados. El primer pie en tierra fue el de un marinero llamado Baltasar. Su bota se hundió en arena húmeda mezclada con algo oscuro. No era lodo, era sangre vieja. A pocos metros del punto de desembarco, encontraron huesos humanos no enterrados, no dispersos por animales, colocados, alineados en círculos imperfectos, como si alguien los hubiera ordenado con manos demasiado grandes. El médico notó algo que heló la sangre del grupo. Los cráneos estaban abiertos, partidos en 2, como nueces. Ahí, Ictán cayó de rodillas. Dijo que todavía estaban a tiempo, que la isla ya los había contado, que si respondían a las voces, ninguno regresaría. Don Esteban ordenó avanzar. Montaron un campamento improvisado cerca de la costa. Nadie quiso internarse mucho en la selva, porque los árboles eran, enormemente altos, troncos gruesos como torres de iglesia, con marcas verticales profundas, como si algo hubiera afilado uñas o dientes contra ellos. Al caer la noche, encendieron una fogata, y entonces ocurrió el primer error. Desde el interior de la selva, alguien gritó el nombre de Baltasar, exactamente su voz al mismo tono, mismo acento, pero Baltasar estaba sentado junto al fuego. El grito volvió a escucharse. Más cerca, luego otro y otro. Voces conocidas, risas, llantos. El fraile empezó a rezar en voz baja. El médico temblaba. Don Esteban, pálido, no encontraba explicación lógica. Ictán gritó que nadie respondiera, que no miraran hacia la selva. Entonces algo enorme se movió entre los árboles. No lo vieron completo, solo una silueta imposible, más alta que los troncos, desplazándose sin ruido. El fuego se apagó de golpe, y en la oscuridad, una respiración profunda, pesada, demasiado grande para ser humana, rodeó el campamento. Ellos pensaron que lo peor había llegado, pero esa noche apenas estaba empezando. La respiración
no venía de un solo punto, venía de todas partes. Era un sonido húmedo, profundo, como el aire entrando y saliendo de un pecho gigantesco, demasiado lento, demasiado seguro. Neidi y Movia nadie hablaba. El silencio se volvió tan pesado que a varios les ardían los oídos. Entonces, algo crujió detrás del campamento. Un paso Han, luego otro. La tierra tembló ligeramente bajo sus botas. Baltasar fue el primero en romper. Giró la cabeza apenas un poco, lo suficiente para ver una pierna cruzar entre los árboles. No era una pierna humana. Era gruesa, larga, cubierta de algo que no parecía piel ni pelo, sino una mezcla oscura, endurecida, como corteza húmeda. Baltasar gritó. Y ese fue el segundo error. El grito no duró ni un segundo. Algo lo jaló hacia la selva con una fuerza brutal. Sus uñas dejaron surcos en la tierra. Su sombrero cayó junto al fuego apagado. Ni sangre ni restos. Solo ausencia. Nadie corrió a ayudarlo. Todos sabían, en ese instante, que si te separabas del grupo, estabas muerto. Don Esteban gritó órdenes, intentando imponer autoridad donde ya no existía. Ordenó encender antorchas, reagruparse, formar un círculo. Las manos temblaban tanto que a 2 hombres se les cayeron las teas antes de prenderlas. Cuando finalmente la luz volvió, vieron las huellas. No eran pisadas humanas, eran enormes, alargadas, aun con marcas profundas de dedos. Cisteiro. Cada huella estaba separada por más de 3 metros. El médico murmuró algo que nadie quiso escuchar. No camina. Avanza de un solo paso. En la selva comenzó a responder. Entre los árboles empezaron a escucharse voces conocidas, a la del capitán, la de Alfredo, la de la madre de uno de los marineros, llamándolo por su nombre completo, como cuando era niño. Las voces no gritaban, susurraban, prometían ayuda. Decían que todo había sido un error, que había un camino seguro. Ictan se tapó los oídos con desesperación. Gritó que no eran personas, que esas cosas aprendían las voces comiéndose a la gente, que cada hombre devorado les daba nuevas palabras. Uno de los soldados, Rodrigo, no aguantó. Se levantó, apuntó su mosquete hacia la selva y disparó. El sonido retumbó como una blasfemia. Hubo un segundo de silencio absoluto y luego una risa grave, lenta, vibrando en el aire como un trueno contenido. Los árboles comenzaron a moverse, no por viento, por cuerpos empujándolos. Varias siluetas enormes rodeaban el campamento. No atacaban, observaban, esperaban. El fraile cayó de rodillas y empezó a confesar pecados en voz alta. Dijo que la isla no era pagana, que era un castigo antiguo, que esas criaturas no eran animales, eran guardianes de algo que no debía ser tocado. Don Esteban decidió huir al amanecer. No tenían opción aún, pero la isla no los dejó esperar. Antes de que la noche terminara, algo lanzó el cuerpo de Baltasar al centro del campamento, o lo que quedaba de él. El torso estaba abierto, a los huesos, mordidos, como si algo hubiera chupado la médula. Con paciencia. Y entonces, uno de los gigantes se acercó lo suficiente para que la luz de las antorchas lo revelara parcialmente. No tenía rostro como un humano. Tenía una cabeza grande, alargada, con la boca demasiado abajo, casi en el pecho. Los ojos, pequeños, hundidos, inteligentes. Medía más de 4 metros. No atacó, solo inclinó la cabeza y copió la voz de Baltasar. Dijo: ayúdenme. Todavía duele. Uno de los marineros vomitó, otro empezó a llorar. Don Esteban sintió algo romperse dentro de él, la certeza de que la razón no servía ahí. Cuando el primer rayo de sol apareció, los gigantes se retiraron lentamente hacia la selva. No porque tuvieran miedo, sino porque ya habían marcado a sus presas. Al amanecer contaron al grupo. Faltaban 2 más, no escucharon gritos. No hubo lucha, solo espacios vacíos, donde antes dormían hombres vivos. Don Esteban ordenó abandonar todo en provisiones, instrumentos, mapas, correr hacia el bote, volver al barco, salir de esa isla maldita. Pero al llegar a la orilla, el mar había desaparecido. Donde antes había agua, ahora solo había un lodazal negro, espeso, con burbujas que explotaban lentamente, como si algo respirara debajo. Ictan susurró, con los ojos llenos de terror: la isla todavía tiene hambre. Guay en la selva.
Las voces volvieron a llamar, una por una. El lodazal burbujeaba como si estuviera vivo. Cada burbuja que explotaba liberaba un olor espeso, antiguo, parecido a carne húmeda olvidada al sol. El mar no se había ido, se había escondido, como si la isla pudiera moverlo a su antojo. Don Esteban sintió, por primera vez en su vida, miedo verdadero. No ese miedo que se controla con órdenes o valentía, sino el que te hace entender que no eres nada frente a lo que te observa. Intentaron empujar el bote. El lodo les llegaba a las rodillas. Cada paso costaba como si la tierra no quisiera soltarlos. Entonces escucharon el crujido. Madera rompiéndose. El barco, su única salida, se estaba inclinando solo, como si algo enorme se colgara del otro lado. Un mástil se partió con un sonido seco. Las cuerdas se tensaron hasta reventar. Uno de los marineros cayó de rodillas. Otro empezó a reír, una risa histérica, sin lágrimas. El fraile dejó de rezar. Ictán miró a don Esteban con una certeza terrible. «No quieren que nos vayamos», susurró. «Quieren que aprendamos». Las voces regresaron, ahora más claras. Ya no venían solo de la selva, venían desde la playa, desde el lodo, desde atrás de ellos. Voces de hombres que ya habían desaparecido. Voces cansadas en voces rotas. «Aquí no duele, ya pasó. Ven, es rápido». Uno de los soldados, Rodrigo, dejó caer el arma. Caminó hacia una de las voces con los ojos vacíos, como si estuviera dormido. Nadie pudo detenerlo. Del lodo emergió una mano. No una mano humana, demasiado grande. Demasiados dedos. Lo tomó del torso y lo levantó con una facilidad humillante. Rodrigo gritó solo una vez antes de desaparecer entre la niebla, arrastrado hacia el interior de la isla. Eso quebró al grupo y corrieron, no hacia el mar, no, hacia el barco. Corrieron hacia la selva, el mismo lugar del que debían huir, porque el terror ya no distinguía direcciones. Solo sabían que quedarse quietos era morir. Los árboles parecían cerrarse detrás de ellos. Las raíces sobresalían como trampas. Varios cayeron en uno, no volvió a levantarse. Algo lo tomó desde abajo, desde la tierra misma. Los gigantes ya no se ocultaban. Caminaban entre los troncos con calma, seguros, sin prisa. No necesitaban correr. La isla entera trabajaba para ellos. Don Esteban perdió el sombrero, el mapa, la brújula. Todo lo que lo hacía sentirse un hombre civilizado quedó atrás. Ahora solo era carne cansada huyendo. El médico tropezó y antes de que alguien pudiera ayudarlo, una sombra enorme cayó sobre él. No hubo grito, solo un sonido seco, como cuando se rompe una rama gruesa. Quedaban 5. El fraile, en un último acto de fe, se detuvo frente a uno de los gigantes. Alzó la cruz y gritó palabras sagradas con voz temblorosa. El gigante lo observó con curiosidad y luego imitó su rezo, palabra por palabra, con una voz profunda que hizo vibrar el suelo. Después lo tomó. Don Esteban no miró atrás. Corrió hasta que los pulmones le ardieron y las piernas dejaron de responder. Cayó junto a Ictán y otro marinero en un claro extraño, circular, donde la vegetación no crecía. En el centro había huesos ancientos, miles, humanos, algunos antiguos, otros recientes. Ictán entendió. Este es su lugar de comer. Dijo, aquí nos trajeron. El último marinero perdió la razón. Se levantó gritando y se internó en la selva. Su voz se apagó en segundos. Quedaron solo dos, don Esteban y Ictán. El suelo comenzó a vibrar. Los gigantes se acercaban. Ya no necesitaban engaños. La cacería terminaba. Ictán miró al cartógrafo con una tristeza profunda. Alguien tiene que contar esto, dijo. Si nadie vuelve, ellos seguirán. Antes de que don Esteban entendiera, Ictán corrió hacia los huesos, gritando, llamando la atención. Los pasos se desviaron hacia él. Don Esteban se arrastró, herido, sangrando, hasta sentir agua fría en las manos. El mar había regresado. No preguntó por qué. Nadó. Nadó hasta que dejó de escuchar voces, hasta que la isla se convirtió en una sombra lejana. Días después, un barco mercante lo encontró a la deriva en Solón, deshidratado, murmurando una y otra vez la misma frase. No respondan nunca. Los registros oficiales dicen que la expedición nunca existió.
que don Esteban murió loco, que esa isla es solo un mito. Pero pescadores aún hablan de un lugar que aparece y desaparece, donde las voces suenan familiares, donde algo enorme aprende a hablar, comiendo hombres. Y si alguna vez, en medio del mar, escuchas tu nombre desde una isla que no estaba ahí antes, recuerda esta historia, porque la isla todavía tiene hambre